Buenos días o bueno, casi buenas tardes a toda la comunidad alimentaria. Agradecer a la universidad por esta invitación, al ingeniero Nicodemo Jamanca y al ingeniero Robert Ocrospoma por la invitación. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre quesos madurados. Justo ha sido interesante, ya que se ha hablado de vinos, quesos, ¿no? De haber puesto una mesa ahí para la próxima, será, ¿no? De maridaje ahí, con vinos y quesos. Eh, bueno, vamos a avanzar un poquito también porque ya estamos casi ya, ¿no? Como para ir haciendo hambre. Eh, Antes que nada, ya sabemos que el queso proviene de leche. Acá no sé cómo estarán en el consumo de leche. ¿Consumen leche? No. ¿Sí? ¿Cuánto han contestado? ¿Dos o tres nomás creo? Porque acá a Perú ahorita actualmente estamos, el consumo per cápita como 87 kilos anuales por persona. Pero la FAO recomienda 120. Estamos bajos. Y eso que actualmente, acá la provincia de Barranca mensualmente está produciendo casi 50.000 litros, más o menos 46 mil litros diarios está produciendo de leche acá Barranca, la provincia, los 5 distritos. Y miren, sin embargo, el consumo es bien bajo. En queso también, como queso andamos también bajo, solamente acá en Perú al año estamos consumiendo por persona 3.8 kilos nada más. Al año. ¿No? Porque, a ver, ¿cuántos comen queso de acá en el mes? Una o dos veces. Y esto, ya seguro. Menos. Argentina, que es acá un gran productor lácteo, por ejemplo, consumen 11 kilos más o menos, ¿no? El país de los quesos, que es Francia, sí, pues están ellos casi de los 30 kilos, ¿no? O sea, se comen más de 2 kilos mensual, ¿no? Es bastante, ¿no? Pero acá nosotros, bueno, estamos todavía abajo. Es que no hay mucho hábito, ¿no? Y sobre todo acá a nivel de costa, ¿no? Un poco. Bueno, algunos por no hay costumbre, u otros también porque a veces cuestión de gustos y sabores, como dicen, ¿no? Bueno, entrando al tema, entonces, ¿qué es el queso? Primeramente, el queso va a ser, ¿qué es el producto que se obtiene por coagulación de la leche, ¿no? Y donde hay separación de suero, ¿no? Ahí obtenemos el queso. Hay diferentes formas de clasificar, categorizar a los quesos, ¿no? Es bastante amplio, tenemos de acuerdo a la textura, ¿no? Si es pasta cerrada, pasta abierta, si es por coagulación enzimática, mixta, láctica, si es con ojos, sin ojos, si son con moscos, si son con bacterias, si es de pasta cocida, pasta blanda, es bien amplio, ¿verdad? Pero nosotros en este caso, o lo más típico, solo entre frescos, madurados. Y por cada uno también, tanto frescos como madurados, tienen, ¿no? Los que le he mencionado, ¿no? Las diferentes formas. Nosotros, de acuerdo, atrás. Como antes hablaba el ingeniero Herbert, en el tema alimentario tenemos mucha normatividad, tenemos reglamentos, tenemos decretos, tenemos leyes y tenemos que cumplirlas, ¿no? Pero lamentablemente se trabaja mucho con la informalidad. Según la norma técnica peruana, ¿no? La 202-124 del 2010, la que ha sido actualizada, el queso madurado se define como producto de la leche pasteurizada que después de un tiempo de su fabricación va a adquirir ciertas características organolépticas, producto de los cambios bioquímicos y físicos que van a ocurrir en este queso, ¿no? Esto por adición o no de microorganismos, en este caso, bacterias o mohos, ¿no? Esa es la definición de acuerdo a la norma técnica. Esta misma norma técnica clasifica en dos tipos los quesos madurados, los que son con mohos y los que son sin mohos, ¿no? Aquí tenemos casi a los más conocidos, ¿no? En los quesos sin mohos generalmente son con bacterias. A nivel nuestro, a nivel Perú, Paria, que es el más conocido, aunque algunos lo califican como semimadurado, ¿no? Porque solo son de 2, 3 días o hasta 10 días ya ese queso puede estar consumiéndose, diferente a un andino, que es también uno de los madurados que más consumimos, que está en promedio de 20 a 25 días. Después, lo que de repente conocemos, de repente ustedes van al supermercado, ¿no? Han visto ahí está el Edan, Dambo, Gouda, ¿no? Pero son más de
de las marcas conocidas como Globo Live, ¿no? Que son industrializados. Después tenemos el famoso parmesano, o el rallado, también que se conoce, ¿no? Pues un queso bastante duro. Y ahí tienen al gruyère, ¿no? El famoso queso con ojos, ¿no? Con ojos. Y acá los provolones, que parece una pera, y el famoso paria también, que se caracteriza por ese diseño, ¿no? Que son con unas correas de totora, y tienen por eso le da ese acabado así, ¿no? Siguiente, ingeniero. Y después tenemos los que son con mohos, ¿no? En los que, como dice, ahí en su interior, ¿no? Se le inocula estos mohos para que le den estas características. Aquí están principalmente estos quesos que son de los tipos europeos, que acá difícilmente los comemos, ni que pueden tener oportunidad de probarlos. No son para nuestro paladar. Como son con mohos, tienen el sabor y olor de como si fuese agua estancada. No son mohos, pues. Y por eso es que ellos tampoco no los comen así solo, como decían nosotros acá, una tajada y lo ponemos en un pan, ¿no? Siempre lo acompañan con vinos, con mermeladas, ¿no? Así lo comen. Por ejemplo, esto, Polio, pero es cuestión de hábitos, cultura alimentaria, ¿no? Los europeos, los italianos, franceses lo comen como si nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, incluso acá tienen bacterias y mohos tanto adentro como en la parte de fuera, ¿no? Pero es cuestión de gustos, estoy seguro que nadie lo probaría, ¿no? El tokus es más agradable, creo, que eso. Siguiente, por favor. Bueno, en la misma norma también nos dice que los quesos madurados tienen que cumplir ciertos requisitos, como todo producto que tiene que ser de calidad, tiene que cumplir requisitos, ¿no? Como requisitos generales, tiene que ser elaborado en condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Ya se mencionó antes, qué cosa que ustedes ya conocen, buenas prácticas de manufactura, ¿no? Los POEs, dependiendo de la envergadura, HACCP, ¿no? Y todos los procedimientos de higiene, ¿no? Con eso hay que cumplir. Otra cosa importante, la apariencia característica. Como ya hemos dicho, esto es muy importante porque cada queso, si bien casi tienen digamos, un procedimiento o siguen unos pasos similares para su obtención, cada uno tiene su apariencia. O sea, mejor dicho, unos son cilíndricos, otros son en forma de barra, en formatos de 1 kilo, de 3 kilos. Ustedes, por ejemplo, estamos viendo como antes, el paria. Ustedes no van a ver pues un paria rectangular, que por ahí alguien lo ha sacado, pero un paria, para que sea un paria, tiene que ser cilíndrico y que se le vea las marcas, las arruguitas que le decimos, ¿no? Así tiene que ser el paria típico, ¿no? Igual, si hablamos de un gruyère también, ¿no? Tiene que tener sus ojos, no puede haber un gruyère de pasta cerrada, por decirlo así, ¿no? O igual, si es un Brie, un Camembert, no lo van a ver rojo, tiene que ser también pasta suave, tiene que ser blanco, ¿no? Igual, y también tiene sus colores, cuando le ponen la cubierta, un parmesano realmente es en color negro, un Edam, un Gouda es en rojo, el andino y los otros son amarillos, o sea, ¿no? Tiene que tener la apariencia y característica. Y conservación adecuada, ¿no? Porque también hay que darle toda una conservación, así como se mencionaba en los vinos, el trabajo en las cavas, acá hay también un tema parecido, porque estos tienen que, por el procedimiento o por el proceso que ocurre por la parte microbiológica, para que tengan finalmente el sabor y olor característico, ¿no? Siguiente. Y también tiene que cumplir otros requisitos más, como los requisitos físico-químicos, ¿no? Tiene que tener un porcentaje de grasa en extracto seco, tiene que tener un porcentaje de humedad, tiene que tener un porcentaje de extracto seco. Cada uno varía, pero está más o menos en promedio alrededor del 50%. Pero, por ejemplo, si hacemos un comparativo, un queso andino, por ejemplo, en humedad debe estar más o menos un 45%. Por ejemplo, un queso parmesano, que es un queso de más edad también, por el estado, un andino, le decía 21 días, 25 días, pero un queso parmesano, por lo menos son 6 meses, un año, ¿no? El tipo europeo, pero acá para Perú, realmente a veces ya a los 30 días ya lo estamos sacando, ¿no? Porque también el olor es muy, muy fuerte, que ya resulta desagradable, ¿no? Bueno, para nuestro paladar. Y siempre importante y básico, ¿no? Los requisitos microbiológicos, ¿no? De acuerdo a norma técnica, como dice, máximo se tolera 1000 coliformes, ¿no? Unidades por gramo. Estafilococo máximo 100. Salmonella y listeria no debe haber, ¿no? Por ningún motivo. Como saben, ya saben,
los que han llevado microbiología, ¿no? Calidad, número de muestras, número mínimo, número máximo, ¿no? Y cantidad que se puede aceptar. Siguiente. Entonces ya vamos entrando a lo que viene a decir el control de calidad, el queso madurado. Básico, como siempre, ver las características de las materias primas, ¿no? Y sobre todo en quesos, importantísimo porque el principal componente es la leche, porque si ustedes ven los demás insumos que adicionan son cantidades mínimas, son pequeñas, entonces todo parte de la leche. Entonces ahí hay que ser muy riguroso con la leche. En el tema del proceso, ¿no? Toda la tecnología que hay que aplicarla adecuadamente para que obtener un buen producto. La maduración, como le decía, que también estén en cámaras, hacer todo un control para hacer que esta maduración sea adecuada y después finalmente también un almacenamiento, ¿no? Que nos garantice que el producto que hemos obtenido cumpla con esas condiciones. Entonces vamos a desarrollar un poquito cada parte. Entonces materia prima también igualito, tiene que cumplir de acuerdo a la norma técnica esos parámetros, ¿no? Tiene que tener una densidad adecuada, una cantidad de materia grasa, una acidez, ¿no? Que está relacionado con el tema microbiológico. Y en leche muy importante, sobre todo para producción de quesos, la característica de leche sobre todo en el tema de sus contenidos de sólidos, ¿no? O sea, de rendimiento, estamos viendo que es una coagulación, o sea, concentración de la parte sólida, digamos, ¿no? De la leche. Entonces es importante que esta leche tenga condiciones adecuadas, ¿no? Una buena cantidad de grasa, una buena cantidad de extracto seco o sólido, como lo conocemos, sólidos totales, ¿no? Para que tengamos un buen rendimiento, ¿no? Requisitos microbiológicos, también, ¿no? Los que mencionaba, por ejemplo, no debe haber tema de coliformes, ni las famosas células somáticas, que las conocemos con los leucocitos, ¿no? No deben pasar de 500.000. Y contaminantes, ¿no? No debe haber ningún tipo de contaminante tampoco en la leche, ¿no? Que puede ser a través de la alimentación de la vaca. Por ejemplo, cuando se trabaja en establo hay que tener mucho control con el tema de alimentación porque mohos o algún tipo de bacterias que puede haber en el alimento, en los piensos, los ensilados, a través de la alimentación pasan a la leche y de la leche pues se pasan al queso, ¿no? Siguiente. Acá entramos ya un poco más al tema. El control del proceso. Primero, como decimos, la recepción. Tenemos que recepcionar adecuadamente la leche, hacer los análisis que mencionábamos para que ver que es una leche que cumple los estándares de calidad con los que deseamos trabajar. Después viene una normalización, que viene a ser la parte de normalización donde vamos a estandarizar, ver que cada queso, como le digo, por ejemplo, tiene un contenido de grasa, ¿no? Debe tener tanto por ciento de grasa, tanto por ciento de sólidos, entonces vamos a normalizar, ¿no? Porque hay una parte que también se trabaja acá en el tema de quesos, que es el balance y rendimiento, ¿no? Donde se hace unos balance de materia para que el producto finalmente tenga las características que nosotros deseamos. Entonces se hace ahí. Después viene la parte importante de pasteurización, que ya sabemos que es para eliminar contenido de microorganismos patógenos, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de industria que tengamos, por ejemplo, puede ser pasteurización HTST, que es ¿qué? ¿Qué es HTST? Claro, alta temperatura y corto tiempo, ¿no? Para el caso de tenemos 72 grados, 15 segundos. Pero también tenemos la otra pasteurización, cuando somos en menor escala, que es LT. Largo tiempo, el peruano oprimido. Largo tiempo. Largo tiempo. Baja temperatura, largo tiempo, ¿no? Entonces ese es en promedio 63, 65 grados, pero 30 minutos, ¿no? Esa es la que llamamos pasteurización en tina, pasteurización baja, ¿no? Esa parte va a ser muy importante porque nos va a permitir reducir o eliminar la flora microbiana patógena, ¿no? Después ya viene la premaduración, donde va a ser ¿qué? Donde justamente vamos a poner nuestro cultivo, ¿no? Ahí vamos a adicionar el cultivo de acuerdo al tipo de producto que vayamos a querer obtener, ¿no? Por ejemplo, si es un queso paria, generalmente usamos un cultivo homofermentativo, ¿no? Y que puede ser Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris.
Y en el caso, si es por ejemplo un gruyere, ya tenemos que usar otro tipo de cultivo porque ¿cuál era la característica que le decía a ustedes del gruyere? Los ojos. Entonces se tienen que formar ojos. Entonces, para eso tengo que inocular bacterias que produzcan ojos. En este caso utilizamos bacterias propiónicas, ¿sí? Para que se produzcan estos ojos. ¿Y esos ojos de dónde se producen? ¿Ah? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué tenemos? ¿Cómo ocurre la fermentación? ¿A quién se fermenta ahí en la leche? ¿Cuál es el carbohidrato que tenemos ahí? ¿Cuál? Son de primer ciclo, creo, todavía los chicos acá. Tenemos que la caseína es carbohidrato, no. Lactosa. ¿Y la lactosa qué se tiene? Está formada por. Exacto, está glucosa y galactosa. Entonces, los microorganismos van a actuar sobre la glucosa. Si es homofermentativo, ese microorganismo solo de la glucosa nos va a dar ácido láctico, ¿no? Entonces no va a haber mayor característica solamente en el tema de sabor. Pero si es una heterofermentativa, esa lactosa va a glucosa galactosa y de ahí nos va a dar ácido láctico y nos va a dar CO2. Ese CO2 va a ser el gas que se va a formar internamente y va a abrir ahí, ¿no? Como se ha extendido, porque el gas para que salga entonces va a ir formando esos ojos, ¿no? Si es una bacteria, en este caso propiónica, no solamente después de degradar lactosa forma ácido láctico, sino también ácido propiónico, ácido acético, etanol, CO2, ¿no? Por eso es que esos quesos madurados que tienen diferentes cultivos tienen también diferentes sabores, ¿no? No solo el LS, tiene sabores medios afrutados, ¿no? Sabores, también con el alcohol, es variado porque hay diferentes productos por efecto de la fermentación. Entonces, una vez que hemos decidido cuál cultivo ya vamos a adicionar, venimos a echar o adicionar, perdón, cloruro de calcio en este caso, para, por efecto también de la pasteurización o el tratamiento térmico, hay pérdida de calcio. Entonces nosotros para tener una buena coagulación de acción calcio-caseína, adicionamos cloruro de calcio, ¿no? Entonces después ya usamos nuestro fermento, generalmente siempre recomendamos para garantizar también la calidad del producto que sea fermento genético microbiano, ¿no? Que se ha obtenido ya en laboratorio, que es más específico. Después de esta coagulación, ya viene, esta coagulación tiene que ser media hora, 45 minutos en promedio. De ahí viene el corte de suerado, es una parte muy importante que va a tener que ver mucho con el tema del rendimiento. Por ejemplo, a nivel rural, lo que sería pocos, en esta etapa la descuidan mucho, por eso es que tienen muy poco rendimiento, ¿no? A veces usan 10 litros de leche para sacar un kilo de queso, ¿no? Que es bastante alto, pues, hablando de queso fresco, pero haciendo un procedimiento así se puede sacar hasta de 6 litros, ¿no? Porque en esta parte hay que cortar, hay que darle un tiempo adecuado de reposo para que lo cojan, es que corte tome consistencia, pero ustedes han visto cuando realmente hacen artesanalmente, lo cortan, pero así a la mala, como se dice, ¿no? Lo cortan incluso hasta con su mano cortan, ¿no? Y lo revuelven. Entonces hay mucha pérdida de la parte coagulada, ¿no? De caseína. Entonces, y eso se ve en el suero. Por eso es que después recuperan obteniendo requesón, ¿no? Recuerdo con los proyectos capacitados me decían, ingeniero, no queremos hacer su queso porque de su suero no sale requesón. Pero no comparaban la cantidad que estábamos obteniendo del queso que habíamos tenido, ¿no? Que era mayor cantidad, ¿no? Entonces, como les decía, esa parte es muy importante del corte de suerado y después que se obtiene esto y también donde se hace un lavado de cuajada para eliminar también un poco de cantidad de lactosa que pueda quedar, se procede a un preprensado y moldeado, ¿no?
de esta cuajada. Y ahí te va a depender también del tipo de queso que hagamos, ¿no? El tipo de formato, si va a ser cilíndrico, si va a ser en barra. Y después va a pasar a etapa de prensado y volteado. ¿Por qué prensado y volteado? Porque si ustedes ven, entienden esa lógica, ¿no? Está en el molde, hay que ponerle un peso para que ayude a desuerar, ¿verdad? Pero por efecto del peso, ustedes saben que en la parte donde hay más presión, o que está abajo, va a desuerar más, ¿no? Entonces, pues, cada cierto tiempo hay que sacarlo y voltearlo para que la otra parte también pueda eliminar el suero, ¿no? Porque si no, si solo lo dejamos así, en un lado siempre va a estar más concentrado el contenido de suero en el queso. Y dependiendo del tipo, esto se va a hacer una vez, dos veces, tres veces, y también en cada etapa de volteo va a variar también, ¿no? El primero puede ser a la media hora, el segundo puede ser a la hora, a las 2 horas, 3 horas. En cambio, en un queso fresco, el que conocemos, que vemos a veces en las panaderías, ese queso solamente se moldea, y después de 10 minutos se voltea y ahí quedó, ¿no? En cambio este no, pues pasa prensa y pasa más tratamiento. Y el otro detalle es que después que se cumple su tiempo de prensado, va a pasar a salmuera. No se le sala como en el fresco que va directo, ¿no? En la tina o en el proceso, y esto no va a salmuera. Esa salmuera también tiene que tener ciertas características, ¿no? Por ejemplo, para el queso madurado tienen más o menos una concentración de 20 grados Beaumet, ¿no? También hay que estandarizar el pH, ¿no? Que más o menos debe ser un pH de 5,4, 5,5, porque también ahí va a haber puede haber alteraciones, debido a que si el pH también es muy bajo, hay mucha acidez, el queso va a ser, la textura va a ser muy dura. Y si es al revés también, si el pH es muy alto, la textura va a ser muy suave del queso, ¿no? Entonces es importante. Y aparte también hay que, como hay una de difusión entre sólidos y líquidos, también hay que ver el tema del contenido de calcio, ¿no? A veces se le echa cloruro de calcio también a la salmuera para evitar pérdida de calcio en el queso. Y también importante, a veces se le agrega conservante, ¿no? Se le agrega también sorbato de potasio a la salmuera para conservarla mejor, ¿no? Porque generalmente cuando se trabaja, también la salmuera no se cambia todos los días porque también es demasiado costo, ¿no? Imagínense botar cantidades de salmuera todos los días, entonces en la salmuera a veces la conservamos pues al menos unos 15 días, ¿no? Para trabajar varios quesos, pero siempre hay que irlas controlando, ¿no? Midiendo que esté cumpliendo con los parámetros. Y después que sale de ese... y también tenemos importante que, de acuerdo al formato, también es el tiempo que va a estar. Por ejemplo, no es lo mismo que esté un queso de 1 kilo cilíndrico, no es el mismo tiempo que esté un queso en barra de 3 kilos, por ejemplo, ¿no? No es igual el tiempo, hay que tener en cuenta. Por ejemplo, puede estar de 1 kilo cilíndrico 8 horas promedio, en cambio uno rectangular de 3 kilos tiene que estar por lo menos 24 horas, ¿no? Es diferente, eso también hay que tener en cuenta. Después de eso que sale, hay que hacerle un oreado, ¿no? Así que escurra un poco, ¿no? Porque está todo, digamos, mojado, entonces tiene que escurrir. Y después de eso va a pasar ya a la cámara de maduración. Entonces, cuando ya pasa a cámara de maduración, hay que tener ciertos controles, ¿no? Hay que tener en cuenta ciertos pasos, por ejemplo, las características físicas. ¿Cuál es su formato? ¿Cuál es su peso? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿No? Para ver cómo lo distribuimos y cómo hacemos los controles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que si es, por ejemplo, un queso cilíndrico, para efectos del volteo solamente es 1 y 2, ¿no? En cambio, en los quesos rectangulares hay que tener más cuidado porque son más áreas que están expuestas. Hay que tener en cuenta también las características bioquímicas, ¿no? De qué leche fue, qué fermento hemos usado, porque eso también va a variar los tiempos de maduración, ¿no? Igual la temperatura. Por ejemplo, para la etapa de maduración, ustedes saben, como estamos hablando de microorganismos, los microorganismos, ya microbiología, fermentaciones, saben que tienen unos parámetros donde se desarrollan adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si son animales, casi la mayoría de estos son mesófilos, también hay termófilos, pero si lo ponemos, por ejemplo, a temperatura y un queso madurado lo saco después al mes y lo pongo a refrigeración, difícilmente va a tener las características porque el microorganismo
va a estar inhibido, ¿no? Si está en frío. Entonces tiene que estar a temperaturas más o menos entre 8 y 14 para que permite desarrollar. Hay algunos que sí requieren un poquito más de temperatura, ¿no? 20 grados por ejemplo. Y también tiene que tener condiciones de humedad adecuada, ¿no? 70-95%. Y hay otra cosa también importante acá, es la aireación. Esa cámara también tiene que estar circulando aire, no puede estar como dice, cargado el ambiente, la cámara de emanación. Tiene que estar circulando aire, o sea, a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿no? Para que permita el intercambio de aire, ¿no? Porque si no también puede ser motivo de contaminación y de paso también como para oxigenar un poco, ¿no? La actividad microbiana. Y también, como les decía, duración, ¿no? Para saber qué tipo de queso es y cumpla con los días de acuerdo a sus características, ¿no? No que no pase más de eso. Y después ya que ha cumplido, comience con el tema de la maduración, ya llegó, comienza su fecha, ya tiene las características, ¿no? Entonces ya pasa a almacenamiento. Entonces ya, como ustedes ven, ya pasa a temperatura más baja, refrigeración, ¿no? 5-8 grados, ya comienza para inhibir ahí al microorganismo, porque si lo dejamos en esas condiciones, entonces los microorganismos siguen en actividad, acuérdense, ¿no? La curva de bacterias, esa parábola, ¿no? Si siguen, ya va a adquirir características que no son las propias que queríamos, ¿no? La humedad relativa también va a ser menos y hay que aplicar también acá las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Hay que empezar a muestrear, a ver si no ha habido algún cambio desagradable. Hay que evaluarlos, hay que hacer las pruebas, ¿no? Hay una especie, así como hay sacacorcho en los vinos, tenemos uno parecido que es para sacar las muestras del interior del queso, ¿no? Para ver olor, sabor y coloración. Ver si cumple con las especificaciones por el tipo de queso y también hacer los registros, ¿no? O sea, hay que, por el tema de control y también trazabilidad, hay que llevar todo, llenar los controles, ¿no? Para que si hay algún tipo de error, queja, hacer el rastreo y ver qué es lo que sucedió. Y antes eso de último, en cámara de almacenamiento, por favor si lo retrocedes, el famoso PEPS, ¿no? Que es importante siempre el que está en cámara controlar eso, ¿no? Porque, como decía, como este es un tiempo, el tema de los quesos morados tienen que cumplir sus fechas, sus días, también, ¿no? Primero que entró, primer lote que entró, primer lote que tiene que salir, ¿no? Eso no, por eso siempre en los estantes siempre tienen que estar con su identificación ahí, ¿no? Lote número tal, queso tal, fecha de producción tal, fecha de salida tal, ¿no? Porque si no, imagínense, se nos queda un lote, pues el lote ya no va a ser lo que queríamos, ¿no? Bueno, en los defectos que se pueden encontrar en los quesos, hay cantidad que le he puesto solo los más resaltantes. Por ejemplo, lo más típico es que ocurran a veces manchas, ¿no? Aparecen manchas en los quesos. Generalmente a veces es producto de contaminación, ¿no? Por ejemplo, eso sí, en el trabajo también es pesadito a veces en cámara, porque tú todos los días, al menos cuando está en etapa de maduración, tienes que estar volteando los quesos, estarlos revisando, estarlos limpiando, e incluso al estar limpiando los estantes, eso es así, tienes que estar todos los días, ver si no hay ninguna característica o como para a reaccionar de manera inmediata, ¿no? Por eso incluso para evitar este tipo de cosas existen productos que también se le puede adicionar, ¿no? Como antimicóticos, todo eso en spray para que conservarlos mejor, ¿no? También, por ejemplo, hay defectos en las cortezas, ¿no? A veces las cortezas empiezan a aparecer así unas como picaduras, rajaduras, y a veces puede ser por ácaros, ¿no? Pequeños arácnidos que aparecen que se empiezan a comer el queso. O también pueden ser por actividad de larvas que provienen de moscas, ¿no? De repente hemos tenido el control y aparecieron unas moscas, depositaron ahí y las larvitas empiezan a alimentar del queso. Zonas húmedas o pútridas, eso se debe a que a veces no hemos hecho un adecuado batido o un adecuado prensado. ¿Qué pasó? No tuvimos en cuenta muy bien el volteo, entonces en un lado quedó más suero. Entonces esa parte va a estar más húmeda, va a haber más actividad ahí, entonces se nos va a pasar y si hay algún tipo de contaminación, se va a deteriorar y como dice, se va a podrir el queso, ¿no?
Grietas, como ustedes ven ahí, ¿no? Una grieta, pero esta no es una grieta, o la primera parte, la grieta externa, puede ser, como dice ahí, que de repente hay demasiado, está muy fría la cámara o hay demasiado viento. ¿Eso qué hace? Que rápidamente se seque la parte externa. Y como se seca tan rápido, va a hacer que se cuartee, ¿no? Que se raje. Diferente si, por ejemplo, así como ustedes ven en la otra imagen, que la rajadura es interna. Eso ya es del inicio hemos estado trabajando con una leche que ha tenido demasiada acidez y eso ha hecho que ¿cómo se dice? Desmineralice se mineralice la cuajada, ¿no? Haya pérdida de sal de calcio, entonces se pone muy, muy dura, entonces fácilmente se raja, ¿no? No se le ocurre. Siguiente. Después va a haber hinchamiento precoz, ¿no? A veces ya hemos moldeado, está bien bonito, pero ya cuando ponen prensa empezamos que se empieza a inflar, ¿no? Está como una pelota, incluso para desmoldarlo se ha pegado. ¿Qué ha pasado? No sale el molde. Ese es el hinchamiento precoz, o sea, rápido se me hinchó. ¿Y qué pasó? Hay un tema de una mala pasteurización o no se ha hecho muy bien las prácticas de higiene y hay contaminación, ¿no? Levaduras o puede ser por coliformes. Y el hinchamiento tardío, eso ocurre después, ¿no? A veces ya está en la cámara, ¿no? Y empiezan a hincharse, a inflarse. Ya eso es por bacterias butíricas o propiónicas que son contaminantes, no son propias de cultivos que lo que son seleccionados, ¿no? Y que pueden ser probablemente por sus esporas resistentes, porque a veces las butíricas sobre todo vienen incluso desde el tema de la alimentación de la vaca, ¿no? Ha comido alimento, por ejemplo, ¿no? Ensilado, algún tipo de ración que le han dado, que ha estado con mohos, con hongos, entonces eso viene ahí, y si no hemos hecho una buena pasteurización, o a veces la carga es tan alta que la pasteurización no logra a veces controlar, entonces siguen ahí, como dice, con bajo perfil, pero cuando encuentran esas condiciones adecuadas, se desarrollan y se produce el hinchamiento. También van a aparecer, por ejemplo, agujeros mecánicos, pero esos generalmente son por el tema de moldeado, ¿no? O prensado. A veces la cuajada también hay que trabajar cierta temperatura, no dejar que se enfríe, porque si no, cuando se enfrían también entre los gránulos no se van a adherir muy bien. Entonces va a parecer que haya ciertas rajaduras, ciertos huequitos, o igual, ¿no? El prensado y el volteo no lo han hecho muy bien, también van a aparecer eso. Y otra cosa que también son defectos de color, depende también, ese es por el tema de tanto microorganismos, puede haber algún tipo de hongos, por ejemplo, a veces aparecen manchas amarillas, manchas rojas, puede ser algún tipo de pseudomonas, o también a veces, si no es producción microbiana, es porque a veces, por avanzar, a veces no tenemos varias tinas y al final no hay que mezclar las cuajadas, pero a veces cuajada ya tuvo un tiempo, entonces a la hora de juntarse, ya de madurar, no van a tener un color uniforme, ¿no? Eso es lo que ocurre. Bueno, y después tenemos los sabores amargos, ¿no? Un sabor amargo puede ser porque la leche, como le digo, tiene cierta carga microbiana, está contaminada. Otro porque le hemos echado demasiado cuajo, que cuaje rápido, ¿no? Le hemos echado demasiada dosis, saben que solo a máximo 2 gramos por 100 litros. Cloruro de calcio también, ¿no? Para que salga bien consistente, le voy a echar calcio. Pero el calcio también solo son 20 gramos por 100 litros, ¿no? De dosis máxima. O también la pasteurización que no controló el contenido microbiano y tiempo de maduración, pues no tuvimos el control adecuado, se nos ha pasado de tiempo, entonces ya tiene un sabor ya desagradable, ¿no? Sabor ácido, generalmente vinculado al tema de la acidez, mal desuerado, quedó mucha lactosa, mucho alimento para los microorganismos y produjeron bastante ácido láctico, ¿no? O también ya ocurrió también que hubo proteólisis y lipólisis y olores extraños que pueden ser, como les decía, por principalmente mohos o bacterias lácticas patógenas, ¿no? Bueno, esos son los defectos más resaltantes, digamos, en este tema de los quesos madurados, porque es bien amplio es el tema, pero es lo que es más visible, digamos, a nivel de la industrialización de los quesos madurados, ¿no? Bueno, gracias, espero que les haya servido la disertación.